Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, estimados jubilados, pensionados del ISSSTE. Su servidor, el licenciado Mario Guillermo González Aquino, titular del despacho jurídico González Aquino. Hoy quiero hablarles con un tema muy controversial, un tema en el que hay muchas opiniones encontradas y en el que actualmente circula mucha información cruzada sobre si es viable o no es viable demandar, entablar una demanda y tratar de cobrar los retroactivos y pedir el incremento que le corresponde a ustedes como pensionados. El nombre del video es prácticamente lo que vamos a tratar el día de hoy, la realidad de la UMA y las pensiones del ISSSTE, haciendo corte a este mes de octubre o noviembre de 2022. Antes de todo quiero saludarlos, esperar que se encuentren muy bien. El tema es muy controversial porque a lo largo de todos estos años, desde que se creó la UMA, han habido altas y bajas. Ahorita estamos en una situación, por así decirlo, intermedia, en la cual podríamos entablar una demanda, pero quiero explicarles todos los antecedentes, sobre todo para aclarar las dudas que muchos de ustedes, clientes del despacho, nos hacen llegar de manera diaria aquí en las oficinas, sus oficinas, y también por medio telefónico, WhatsApp y nuestras redes sociales. Primero quiero aclarar qué es la UMA. La UMA, como su nombre lo indica, es la Unidad de Medida y Actualización. ¿Por qué se crea la UMA? La UMA tiene una fundamentación real necesaria, ya que, como ustedes saben, antes de la existencia de la UMA, la unidad que se utilizaba para medir impuestos, recargos, multas, accesorios, todo aquello que ustedes gusten y manden, era el salario mínimo. El salario mínimo tenía muchas finalidades, no solo pagarle a los empleados, tabular las pensiones, sino que también servía, por ejemplo, para calcular una multa por tirar basura, que muchos lo hemos visto en carretera, que dice multa por tirar basura, 90 días de salario mínimo, ¿no? Entonces el salario mínimo era una unidad de medida, servía para medir las multas, servía para actualizar los créditos Fobiste. Muchos por ahí tienen crédito Fobiste y sabían que se actualizaba acorde al incremento del salario mínimo, ¿no? Y esto no permitía que el salario mínimo pudiera crecer, pudiera ser mayor y más benéfico para todas aquellas personas que dependen del salario mínimo como una fuente de ingresos para sus hogares. Atinadamente, y esa decisión sí fue atinada, atinadamente el gobierno federal decidió separar salario mínimo y unidad de medida y actualización. Esto se hizo a través de una reforma constitucional, la reforma para la desindexación del salario mínimo, y se publicó en el mes de enero, el 7 de enero concretamente del 2016. Esta reforma constitucional establece que el salario mínimo ya no puede ser utilizado como unidad de medida y se crea una nueva unidad para todos aquellos fines diferentes al pago de esta prestación laboral, ¿no? Ahí surge la UMA y, como ustedes pueden recordar, a través o en el momento en el que surge la UMA, el salario mínimo empezó a elevarse, empezó a crecer, mientras que la UMA ha tenido un incremento muy paulatino y muy inferior al salario en realidad. Esta reforma constitucional, como les digo, fue una reforma muy atinada. Lo desatinado fue lo que vino después. El ISSSTE, desafortunadamente, empezó a aplicar la UMA a las pensiones que otorga. ¿Y dónde las aplicó? Concretamente en el artículo 15 y 57 de la ley del ISSSTE, en los apartados donde se establece el tope salarial. Ahí es donde pues el ISSSTE empezó a decir, si ya el salario mínimo no se tiene que utilizar como unidad de medida, pues también dejo de utilizarlo yo, ¿no? El tope salarial, como ustedes saben, es la cantidad máxima que una persona puede ganar por pensión de, llámese ISSSTE, IMSS, ISTECH o cualquier otra, ISTEI, cualquier otra entidad de pago de pensiones, ¿no? Entidad dedicada a la seguridad social. Este tope es la cantidad que ninguna pensión puede rebasar. Por ejemplo, si antes de pensionarme tenía un sueldo de 50, 60, 70 mil pesos, pues desafortunadamente ese sueldo no me lo voy a llevar
a la pensión porque existe un tope y si mi salario estaba por encima de ese tope, pues se ajusta hacia abajo, ¿no? Porque no puedo ganar más de eso. El tope salarial, como ustedes bien lo saben, era de 10 salarios mínimos diarios en la ley del ISSSTE, marcados en el artículo 15 y 57. Este tope salarial venía de manera continua incrementando pues lo que incrementaba el salario mínimo. ¿Por qué? Porque como tal establecía la ley, 10 salarios mínimos eran todos los años. Entonces siempre incrementaba lo que incrementaba el salario mínimo. Desafortunadamente, para el año 2017 y algunas pensiones incluso desde el 2016, el ISSSTE empezó a tabular ya el tope salarial en 10 unidades de medida y actualización. Esto, como les digo, derivado de la reforma constitucional de la que hablamos hace poquito, ¿no? Esto originó el descontento de muchos pensionados que de inmediato vieron disminuida su pensión. ¿Por qué de inmediato? Porque la pensión para el 2017 era de 24,000 pesos, acorde a 10 salarios mínimos diarios, y la bajaron, acorde a 10 unidades de medida y actualización, a 22,000 pesos. Entonces hubo una discrepancia ya de 2,000 pesos entre lo que era el tope en salarios mínimos y el tope en UMAS para el mes de enero de 2017. Esto hizo que muchas personas empezaran a demandar pues, lo que por derecho les corresponde, que se les respete el tope en 10 salarios mínimos acorde a la ley con la que obtuvieron su pensión, lo cual tiene un fundamento legal muy preciso, muy conciso. Se empezaron a hacer demandas de manera masiva en toda la República Mexicana y en esas demandas empezaron a haber sentencias a favor. ¿Por qué? Porque realmente la reforma constitucional, el espíritu de la reforma constitucional era mejorar la condición del salario mínimo, no empeorarla. Por ello es que se creó otra unidad para todo aquello como créditos FOBISSSTE, como multas, como recargos, como impuestos, para que esa reforma constitucional permitiera que el salario mínimo incrementara un añejo reclamo de la sociedad mexicana. Entonces la reforma, el espíritu de la reforma constitucional era mejorar las condiciones de vida, mejorar el poder adquisitivo de los pensionados. A raíz de eso se empezaron a hacer muchas demandas, se empezaron a ganar muchas demandas, así hasta el año 2019, que incluso se logró una jurisprudencia a favor de ustedes, en la cual la propia Suprema Corte de Justicia reconocía que las pensiones tenían que ser calculadas en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización. Así pues, casi todos los juicios se ganaban. Técnicamente, para que este juicio procesara, para que este juicio procediera, tenía que estar la persona en el tope salarial. Erróneamente, muchas personas empezaron a demandar no estando en el tope salarial, solicitando que su pensión se incrementara en salarios mínimos, y eso no es real. El incremento de la pensión, más adelante en el video vamos a explicar la diferencia entre tope e incremento, pero si no estaban en el tope salarial en estricto derecho no podían demandar. Erróneamente hubo muchos sindicatos que invitaron a toda su base para que hicieran las demandas de UMA, y pues esto generó mucho descontrol, mucha desinformación, porque como les digo, no todos están en el tope salarial. Y otra cuestión, un mito muy añejo también que corre entre jubilados y pensionados, es que hay varios topes salariales. Entre el magisterio en particular, dicen que hay un tope para los de la categoría A, un tope para los de la B, y eso no es cierto. El tope salarial es único y son 10 salarios mínimos diarios. Actualmente, acorde a la jurisprudencia, 10 sumas, pero eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces empezó ese descontrol porque muchas personas que no estaban en el tope salarial empezaron a demandar para que les incrementaran su pensión al tope, y empezaron a pensar que esta reforma constitucional los afectaba cuando no era cierto, ¿no? En términos estrictamente legales, solo se vieron afectados aquellos que estaban en el tope de 10 salarios mínimos diarios. Ahora, con todas las demandas que se empezaron a presentar de manera nacional y ya con esta jurisprudencia, evidentemente empezaron a haber pagos de cantidades retroactivas y muchos pensionados empezaron a cobrar su pensión ya en 10 salarios mínimos, que para el 2019 ya era una brecha importante la diferencia entre salarios mínimos y UMAS. Hablamos de
casi 10, 11 mil pesos de diferencia entre UMA y salario mínimo. ¿Esto qué originó? Originó que el gobierno federal pusiera especial alarma, especial énfasis, alerta en decir, si todas las personas que ahorita están en el tope salarial empiezan a cobrar todas estas cantidades retroactivas, puede ocasionarse un desfalco a las arcas pues, del gobierno federal, al dinero público, lo cual pues, no es cierto. Sin embargo, empezaron a decir que se tenía que cerrar este trámite. En el mes de junio del 2021, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la cual estableció que a las pensiones otorgadas de acorde al 10º transitorio de la ley del ISSSTE les corresponde que la pensión sea topada en 10 UMAS y no en salarios mínimos. Es decir, una jurisprudencia que echó por abajo todas las sentencias que ya teníamos ganadas, que echó por abajo todos los juicios que se tenían intentados y que lo que hizo fue básicamente reafirmar que en efecto a ustedes no les corresponden 10 salarios mínimos diarios, sino 10 unidades de medida y actualización. Esta jurisprudencia sí fue un golpe muy duro para todos los jubilados y pensionados del ISSSTE y en términos generales lo que sucedió es que todos los juicios que estaban en trámite pues empezaron a venir desfavorables y que los juicios nuevos que se empezaron a presentar pues también vinieran desfavorables. Desafortunadamente, como ustedes saben, también tuvimos la pandemia del virus SARS-CoV que pues también tristemente dejó muchas pérdidas personales y muchas personas que pues ya no están con nosotros y también obviamente ocasionó que los juicios se retrasaran por el cierre de tribunales, ¿no? Entonces muchos juicios que tuvieron que haberse resuelto durante la pandemia, pero pues no se resolvieron por el trámite de los tribunales cerrados, pues ya se vieron afectados por esta nueva jurisprudencia de la Suprema Corte. Jurisprudencia que venía respaldada por muchas sentencias que los propios tribunales empezaron a dar de manera desfavorable. Es decir, lo que hizo la Suprema Corte fue simplemente unificar criterios, porque ya los tribunales venían, antes de la jurisprudencia, venían dando las sentencias desfavorables, unificó criterios y dijo el criterio que realmente vale es este, ¿no? El de que no se pueden tener pensiones de 10 salarios mínimos, sino de 10 unidades de medida y actualización. Refrendado en este año, en 2022, con otra nueva jurisprudencia en la cual ya la Suprema Corte intervino respecto de los incrementos de la pensión que también se tenían que hacer en salario mínimo, concretamente para aquellas personas que se pensionaron entre 1994 y el año 2001. Esas personas, en la ley con la que se pensionaron, en el artículo 57, establecía que la pensión tenía que incrementar lo mismo que incrementar el salario mínimo y ya la Suprema Corte tomó cartas en el asunto diciendo que toda mención al salario mínimo en la ley del ISSSTE tiene que ser considerada como una mención a unidad de medidas y actualización. Otro golpe que refrenda el anterior. Pero, ¿qué es lo que actualmente impera? En estos momentos tenemos un nuevo criterio que no es jurisprudencial, es una tesis aislada. Esa tesis aislada es expedida por tribunales colegiados de circuito. ¿Qué son los tribunales colegiados de circuito? Dentro del organigrama del Poder Judicial de la Federación, en la cúspide se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo de impartición de justicia en nuestro país, pero por debajo de la Suprema Corte se encuentran los tribunales colegiados y unitarios de circuito. En ese sentido, un tribunal colegiado de circuito pues tiene el peso suficiente para poder tomar determinaciones que se convierten en jurisprudencia. Obviamente tienen un ámbito territorial de circunscripción, que es el circuito, por eso se llaman tribunales colegiados de circuito. Tribunal porque pues, es un ente facultado para administrar justicia, impartir justicia, interpretar la ley. Colegiado porque está compuesto de tres miembros, 3 magistrados, de los cuales uno es el presidente, por eso son decisiones colegiadas. Y de circuito porque nuestro país se divide en varios circuitos judiciales. Entonces, cada entidad federativa tiene un circuito judicial, hay entidades que comparten circuito, ¿no? En ese sentido, pues cada tribunal colegiado tiene un circuito judicial en el que sus decisiones son obligatorias. Esos tribunales colegiados de circuito
Si bien es cierto, todavía no se han convertido, bueno, las decisiones de esos tribunales todavía no se han convertido en jurisprudencia, actualmente son tesis aisladas, es decir, son sentencias ganadas, pero de manera aislada de un caso en particular. Sí, esa tesis aislada sí nos beneficia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es obligatoria como la jurisprudencia, un juez al momento de que recibe un juicio, un tribunal al momento de que recibe un juicio, tiene que aplicar la ley y la interpretación formalmente válida de la ley es la jurisprudencia. Entonces, en términos generales, está obligado a aplicar la jurisprudencia. Si la jurisprudencia es de la Suprema Corte, con mucha más razón. Pero las tesis aisladas, si bien es cierto, no son obligatorias, sí inciden en el criterio del juzgador porque le están dando argumentos que tiene que verificar que se apliquen o no al caso concreto. Es decir, no es obligatoria, pero sí incide en su criterio porque tiene que analizarla, tiene que valorarla y en su sentencia tiene que razonar por qué se aplica o por qué no se aplica esa tesis aislada. Actualmente la tesis aislada, ahorita la comparto en pantalla, la tesis aislada establece que no se puede aplicar la UMA a pensiones adquiridas con anterioridad a la reforma constitucional por medio de la cual se crea la UMA, la reforma de la desindexación del salario mínimo, que como les dije se publicó el 7 de enero de 2016, pero su primer acto de aplicación fue el 1 de enero del 2017 en concreto, ¿no? Entonces, aquellas personas que se pensionaron antes de esta reforma constitucional, acorde a esa tesis aislada, tienen derecho a que no se les aplique. ¿Y cuál es el fundamento jurídico en torno al cual esta tesis aislada razonó, este tribunal colegiado razonó que no se debe aplicar dicha jurisprudencia? El fundamento judicial es el artículo 14 constitucional. Ese artículo 14 es un derecho humano, una garantía individual que todos los mexicanos tenemos por el simple hecho de haber nacido en territorio mexicano. Y esa garantía constitucional establece lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué es el efecto retroactivo? Se le llama conflicto de leyes en el tiempo. Esto quiere decir que si una ley surge el día de hoy, no puede afectar situaciones de hecho y de derecho que se adquirieron antes de su publicación. Es decir, si hoy surgiera una ley nueva en la que establece que las pensiones tienen que ser calculadas de acuerdo, no sé, al precio de la tortilla, esa ley en estricto derecho no se puede aplicar a todas aquellas pensiones que fueron calculadas antes de que se publicara esa ley. Exactamente lo mismo pasa con la reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo. En estricto derecho, esa reforma constitucional no puede aplicar hacia atrás. Si yo me pensioné en el año 2012, no pueden aplicarme una reforma constitucional que se hizo en el año 2016. No pueden aplicarme una ley, que es la Ley de la Unidad de Medida y Actualización, que se publicó en el año 2017. No se puede aplicar porque mi pensión se obtuvo y se otorgó acorde a los parámetros del año 2012. Eso se llaman derechos adquiridos. ¿Qué son los derechos adquiridos? Todos aquel conjunto de derechos que ingresan a nuestro patrimonio porque estamos en las circunstancias de hecho que nos permiten que ingresen a nuestro patrimonio. Por ejemplo, algo muy rápido. Y disculpen que ponga tantos ejemplos y que me esté extendiendo tanto, pero sí me interesa mucho que se entienda con claridad todos los argumentos jurídicos que se están planteando en este video. ¿Qué es un derecho adquirido? Un derecho adquirido es la contraparte de una expectativa de derecho. Son dos cuestiones legales que existen en el mundo y que son fundamentales para saber cuándo se puede aplicar y cuándo no la teoría o mejor dicho, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley. Ustedes saben que actualmente hay muchos maestros activos. Bueno, esos maestros activos tienen una expectativa de derecho. ¿Qué expectativa de derecho tienen? Que en algún momento, si cumplen los requisitos que establece la ley, pueden obtener una pensión del ISSSTE o de cualquier otra entidad de seguridad social. Eso se llama expectativa de derecho. ¿Por qué? Porque mientras no cumplan los requisitos que marca la ley, no van a tener la pensión.
Y mientras no cumplan esos requisitos, el gobierno, a través de las cámaras de diputados y senadores, que son el poder legislativo, pueden reformar la ley cuantas veces les plazca, y esas personas, en términos reales, no tienen un fundamento jurídico para decir, oye, no me reformes la ley del ISSSTE porque afecta mis derechos. No afecta sus derechos, porque no son pensionados. Esos derechos son una expectativa de derecho. Es decir, yo pienso que me voy a pensionar cuando cumpla los requisitos que marca la ley, pero mientras no se pensione, no tiene ningún derecho. Es una expectativa de derecho. Y en expectativas de derechos no opera la irretroactividad de la ley. Ahora, cuando ya se pensionan, adquieren un cúmulo de derechos que vienen inherentes a la ley con la que obtuvieron su pensión. Ese cúmulo de derechos adquiridos, válgase la redundancia, así se llaman derechos adquiridos, porque ya me pensioné y esos derechos ya ingresaron a mi patrimonio. Entendiendo por patrimonio no solo el dinero, sino el conjunto de prerrogativas, derechos, normas que hacen que una persona sea persona. Ese es el patrimonio, ¿no? Ya ingresaron a mi patrimonio esos derechos, y al momento de que ingresaron a mi patrimonio, ya no pueden ser alterados por una nueva reforma legal. Es decir, el Congreso sí puede reformar la ley, pero esa ley nueva, si me afecta, no puede aplicar hacia atrás, porque yo ya tengo esos derechos adquiridos en mi patrimonio. Y de eso basa esta tesis aislada. En eso básicamente está basada, en el hecho de que la reforma constitucional no puede aplicar hacia atrás diciendo, a esta pensión que se otorgó en 2010, en 2008, en 2012, le voy a cambiar el texto, porque ahí decía que su pensión era de 10 salarios mínimos, pero se la voy a cambiar por 10 sumas, aunque le perjudique a la persona. Entonces, en estricto derecho, podemos demandar que no se apliquen la reforma constitucional y que no se aplique la jurisprudencia a todas aquellas personas que se pensionaron antes de la reforma constitucional. Básicamente de eso trata la tesis aislada, de que a ustedes no se les puede aplicar de manera retroactiva ninguna diferencia, ninguna reforma, ningún artículo que modifique hacia abajo sus pensiones. Como les repito, es una tesis aislada, actualmente no es jurisprudencia. Entonces, las probabilidades de demandar y de ganar, si bien son altas, porque en estricto sentido sí les corresponde, o sea, en derecho sí les corresponde, tienen una expectativa muy alta de ganarlo, pero también hay que ser realistas, hay muchos factores externos, factores extralegales, que hacen que muchas veces las decisiones de los tribunales pues no sean imparciales. Entonces, puede ser que el gobierno federal determine que tienen que parar estos juicios y pues desafortunadamente los tendrán que parar, que recuerden, estamos demandando a gobierno federal, pero quien resuelve es gobierno federal. Si bien es cierto, hay división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues también hay que ser realistas, que esa división de poderes muchas veces se ve afectada no son tan imparciales como quisiéramos, ¿no? En ese sentido, actualmente sí se está demandando, actualmente sí hay sentencias ganadas, sí se puede ganar, pero no podemos dar una garantía del 100%. Hay que ser realistas y sí me gusta hablarles con la verdad. Muchos juicios al inicio, cuando empezamos a demandar en 2017, muchos juicios se ganaron, muchos juicios se perdieron ya por la jurisprudencia, muchos juicios se perdieron por cosas tan insignificantes como que les faltaban 50 o 70 centavos para llegar al tope salarial y el tribunal analizó con lupa de manera minuciosa y dijo, te faltan 50 centavos, no eres tope salarial. Entonces muchos juicios sí se perdieron. Todas esas personas que no tuvieron la ventaja de verse beneficiados con una sentencia favorable, ahorita pueden intentar este nuevo trámite porque es un trámite que se está haciendo con otro fundamento jurídico. Es un trámite totalmente diferente. Sí se puede iniciar. Todas aquellas personas que no demandaron y que se hayan pensionado antes de la reforma constitucional, estrictamente que se hayan pensionado antes del mes de enero de 2016 o todavía podríamos intentar entre aquellos pensionados de antes de diciembre de 2016, pueden hacer valer sus derechos.
pero también hay que ser muy realistas. Este nuevo juicio es muy diferente al anterior. ¿Por qué es diferente al anterior? Porque en estos momentos estamos pidiendo una separación. La separación tope y separación de incremento de la pensión. Son cosas muy diferentes. Una cosa es el tope salarial y otra cosa es el incremento de la pensión. Y el tope salarial está previsto en el artículo 15 y 57. ¿Cuál es la diferencia? Tope, como les dije al principio del video, el tope es la cantidad máxima que una pensión puede llegar a alcanzar. Nadie puede exceder eso. El tope salarial, ahorita para aquellas personas que inicien la demanda, vamos a pedir que pase de 10 UMAS a 10 salarios mínimos. Es decir, el tope va a pasar, actualmente en UMAS está en 28.800 y si el tope estuviera en salarios mínimos estaría en 51.600 pesos. Una diferencia bastante grande. Entonces, vamos a pedir que su tope pase de 28 a 51.000 pesos. El tope, la cantidad máxima que pueden cobrar. Moviendo el tope salarial, tenemos margen para que su pensión pueda incrementar. ¿Cuál es el factor que vamos a pedir de incremento para su pensión? El factor que vamos a pedir de incremento para su pensión está en el artículo 57 de la ley del ISSSTE, como les dije, y es el porcentaje que incrementa el sueldo de los trabajadores activos de la plaza que ustedes tenían. Para ello tenemos que pedir un documento ante la dependencia donde ustedes trabajaban llamado avance o evolución salarial, en el cual vamos a saber exactamente cuánto ha incrementado la plaza que ustedes tenían en pesos y en porcentaje. Con base a ese avance salarial se hace el cálculo exacto para saber cuánto puede incrementar su pensión tomando como parámetro el sueldo de los trabajadores activos y con eso podemos hacer que su pensión pase de 28.800 a, no sé, la cantidad que establezca el avance salarial hasta llegar al tope. ¿Puede que lleguen al tope? Sí. ¿Puede que lleguen a 51.600 pesos? Sí. ¿De qué depende? Cuántos años tengan de pensionados y cuánto esté ganando la plaza en activo que ustedes tenían y sobre todo cuál haya sido el porcentaje de incremento que haya tenido año tras año esa plaza. Pero puede que no lleguen a 51.000 pesos, puede que no lleguen al tope, puede que se queden en 35, 40.000, 30.000 pesos o puede que solo incrementen 1.000 pesos. Sí, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque en este nuevo juicio no podemos pedir que su pensión incremente conforme al salario mínimo, porque ya hay jurisprudencia que establece que no se puede incrementar y porque realmente las pensiones tienen que incrementar acorde al artículo 57 de la ley del ISSSTE con la que se pensionaron. Y desde el año 2001 hasta la fecha, la ley del ISSSTE establece que la pensión se incrementa de acuerdo a dos factores: índice nacional de precios al consumidor o sueldo de los trabajadores activos, el que sea más benéfico para el pensionado. Entonces lo que hacemos, les digo, es en el mismo juicio pedir que el tope suba y pedir que la pensión incremente, pero les digo, tenemos que diferenciar tope e incremento. Ese es un juicio real, ese es un juicio plausible que podemos hacer para todos ustedes. Y ese es el que estamos ahorita haciendo aquí en el despacho. Al final del video voy a dejar la dirección, el teléfono de contacto para que todos ustedes puedan traer su documentación. Vamos a estar recibiendo hasta el día 15 de noviembre. No vamos a recibir más trámites posteriores porque, como les digo, este es un trámite muy breve, una ventana abierta muy corta. Y esa ventana corta, lo que queremos es básicamente aprovechar que entre la mayor cantidad posible, pero hay una probabilidad muy alta de que la cierren. Esta jurisprudencia que emitió la Corte en el año 2019 puede ser modificada de manera rápida y puede ser cerrada por completo para todas aquellas cuestiones no previstas en la jurisprudencia, como esto en particular de la garantía de irretroactividad de la ley, en la que se basa la tesis aislada que les comenté hace un momento. Entonces, bueno, básicamente les voy a dejar los números de contacto, teléfonos de contacto de los que tenemos en las distintas ciudades donde tenemos presencia con el despacho. Y antes de despedirme, quiero también aclarar el último rumor que por ahí ha estado circulando respecto a que muchas corrientes sindicales, sobre todo, invitan a la gente a no demandar. Primeramente les estuvieron lavando la cabeza diciéndoles que la UMA ya la había ganado el sindicato para todos. El sindicato, disculpen si afecto susceptibilidades, pero el sindicato no les ganó nada.
En su momento, en 2019, la jurisprudencia de la Corte se ganó por la lucha judicial de todos los miles de mexicanos que se atrevieron a demandar al ISSSTE, más no el sindicato, porque salvo en contadas excepciones, el sindicato no presentó ninguna demanda. Entonces, eso es una mentira totalmente, no hay ninguna conquista sindical, no hay ninguna lucha sindical de por medio, no hay personas beneficiadas por el sindicato en el tema de la UMA, al menos en Chiapas y en Oaxaca. En algunas otras entidades de la República sí hubo ayuda sindical, un poco de presencia, pero en Chiapas y en Oaxaca concretamente no se presentó ninguna demanda para beneficiar a los pensionados. Y la otra cuestión que también actualmente anda haciendo el propio sindicato circular es una mentira que no tiene sustento judicial, en el sentido de decirles que no demanden porque si lo gana uno se lo tienen que pagar a todos. Eso es una mentira muy muy grande y afecta mucho a muchas personas, porque muchas personas se quedan sin demandar con esta falsa idea en su cabeza, ya que en materia judicial opera un principio que está previsto en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, que se llama relatividad, y en México lo conocemos también como la fórmula Otero. Este principio de relatividad establece que las decisiones de los tribunales solo afectan a la persona que promovió el juicio, a nadie más, porque hay una gran diferencia entre poder judicial y poder legislativo. Las decisiones del poder legislativo son generales, afectan a todos. Cuando se publica una ley, afecta a todos, como la ley de la UMA. Las decisiones del Poder Judicial son relativas, solo benefician o afectan a la persona que promovió el juicio y a los actores dentro del juicio, a nadie más. Tenemos muchos ejemplos claros, voy a citar solo uno, concretamente del ISSSTE. Hablemos del tema de los aguinaldos. Actualmente todos los pensionados y jubilados del ISSSTE perciben una cuota de 40 días de aguinaldo, pero hay personas que demandaron en tiempo y forma hace ya 10 años, más de 10 años, porque cobraban un aguinaldo mayor cuando estaban trabajando en activo y pues obviamente lograron ganar esa demanda. Algunas personas y en algunas entidades de la República se cobran 90 días de aguinaldo, aquí en Chiapas, en Oaxaca, en otros estados de la República son 60 días de aguinaldo, y así actualmente año tras año hay pensionados que cobran 60, 90 días de aguinaldo, y la mayoría, los que no demandaron, cobran 40 días de aguinaldo. Entonces ahí es un claro ejemplo de que las decisiones judiciales solo afectan a las personas que demandan. Los que sí demandaron hace más de 10 años en tiempo y forma y ganaron el juicio, ahorita cobran 60 o 90 días de aguinaldo. Los que pues no se habían pensionado, porque también hubo una jurisprudencia de la Corte, fue en febrero de 2012, los que no se habían pensionado en febrero de 2012 o los que ya estaban pensionados y no demandaron, siguen cobrando y van a seguir cobrando 40 días de aguinaldo. Entonces la relatividad es un principio general del derecho y solo van a verse beneficiados aquellos que demanden. Si no demandan, no esperen ningún cambio. Si no se atreven a instar a las instancias judiciales a buscar un despacho que los represente para promover estas demandas, no esperen cambios en su pensión. No somos el único despacho, eso es muy cierto, hay muchos despachos que ofrecen esto mismo. Sin embargo, sí los invito a que con nosotros o con cualquier otro despacho inicien sus demandas, porque no va a haber cambios si ustedes no lo promueven. En ese sentido, pues tenemos las puertas abiertas, vamos a recibir documentación hasta el día 15 de noviembre. Los requisitos se dejan también aquí abajo en comentarios, se dejan también en los enlaces que estaremos compartiendo a través de grupos de WhatsApp. Ahí van los requisitos, la fecha límite de entrega y nuestra dirección en las distintas entidades donde tenemos presencia. Les agradezco mucho su atención, discúlpenme el tiempo que les robé y estoy para servirles. Me despido, su servidor, el licenciado Mario Guillermo González Aquino. Que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche. Bendiciones.